Bendiciones para ti en este día. Nos gozamos que podemos, por medio de este devocional, llevar una palabra para ti en estos momentos que sé que va a ser de bendición para tu vida. Y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, y también vamos a leer el versículo 16. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Muchas veces pensamos que ser cristiano nos garantiza toda una vida de felicidad y de tranquilidad. Pensamos que los momentos de dificultad no van a llegar. Y cuando nos vemos en esos momentos, sentimos que Dios nos ha abandonado, sentimos que Dios se equivocó, sentimos que Dios entonces no va a cumplir aquello que prometió. Resulta que encontramos palabras como estas en esta mañana que nos recuerdan que van a haber momentos malos. Dice aquí que estemos firmes en el día malo. Tú y yo vamos a tener un día que no vamos a saber qué hacer, un día de dificultad. Y muchas veces resulta que ese día en el andar cristiano son temporadas, quizás meses. Para algunos se convierten en años. Sin embargo, Dios en esta mañana nos recuerda que es necesario que tomemos esa armadura que proviene de Él, que Él nos entrega para que nosotros podamos resistir frente a lo que el enemigo ha trazado para nosotros en ese día malo. En la Biblia encontramos ejemplos como el de Job, que de un momento a otro lo perdió todo y comenzó a recibir noticias que su familia había muerto, que sus hijos ya no estaban, que sus pertenencias, su ganado también se lo habían robado. Y por último, hasta su propia salud estaba con una enfermedad en su cuerpo. Y estando en toda esa condición, dice la palabra que no se halló de ninguna manera falta de integridad en Job. Y en esta mañana yo no te vengo a decir o a declarar que te va a llegar un día malo, porque quizás tú dices, uy, no, esta palabra no es para mí porque yo no quiero que me digan que va a venir un día malo. Pero resulta que aquello que nos atemoriza, que aquello que para nosotros nos impresiona, que aquello que para nosotros resulta incómodo de hablar, es necesario hacerlo. Porque quizás tú no has afrontado un día malo, pero quizás algunos en esta hora ya lo han pasado o lo están pasando. Esos momentos donde no sabes qué hacer, esas situaciones donde crees que Dios se olvidó de ti, esos momentos donde sientes que todo se te va a venir encima, que la situación es totalmente desesperante. Pero yo te tengo que decir en esta mañana que aún en ese momento Dios no te deja, Dios no te abandona. Dios sigue allí con su brazo extendido, con su amor, con su favor para ti. Y te toma, aunque tú sientes que estás solo o estás sola, Él te toma en sus brazos en ese momento de dificultad y de dolor. El enemigo es experto, y por eso leímos también el verso 16, es experto en enviar dardos a nuestra mente. Y hay una palabra aquí que es muy importante que nosotros recordemos, o una frase que dice, pero sobre todo tomad el escudo de la fe. Porque con esa fe es que tú vas a poder apagar todos esos dardos que envía el enemigo a tu mente. Porque él se va a aprovechar de la circunstancia que estás viviendo y va a comenzar a colocarte pensamientos para que tú tengas mucho miedo, para que tú no sepas qué hacer, para que la angustia te visite y para que la desesperación sea muy grande. Pero allí en ese momento donde tú tienes que levantarte en fe, recordar cada palabra que Dios te ha dado, recordar que Dios es un Dios bueno para aquellos que claman a Él. Dice la palabra que Él no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice la palabra que Él es nuestra luz y nuestra salvación, de quien temeremos. Que Él es la fortaleza de nuestra vida, de quien nos vamos a atemorizar.
Y entonces cuando estamos atravesando esas circunstancias es que nos tenemos que levantar en fe. También encontramos en la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces tú comienzas a leer la Biblia, tú comienzas a escuchar palabras. Lo que estás haciendo hoy es fortaleciéndote en fe por medio de este devocional. Aunque tú veas la situación lo más difícil que la veas, aunque tú no sepas qué pueda pasar y te atormentes de pensar qué pueda pasar, tienes que permanecer firme, porque este versículo nos llama a eso. Dice, y habiendo acabado todo, porque es que va a haber un momento en que ese día malo va a acabar, va a haber un momento en que esa angustia va a terminar, va a haber un momento en que esa dificultad ya no va a estar más. Pero habiendo acabado todo, Dios quiere que tú permanezcas firme. ¿Firme en qué? En creer en el Señor, firme en darle gloria a Él, firme en crecer, porque en el momento de dificultad es propicio para crecer, para acercarnos a Dios. Si antes casi no orábamos, por medio de las circunstancias que vivimos, entonces vamos a tener la necesidad de orar más y de acercarnos a Dios, volvernos más dependientes al Señor. Quizás lo que Dios te está enseñando es eso, porque tú decías, yo oro, pero no estabas orando como tenía que ser. Y tuvo que pasar esa situación, tuvo que venir ese momento para hacerte doblar rodilla, para hacerte tener intimidad con Dios, para hacerte nuevamente que caigas allí humillado, humillada delante del Señor y le digas, Señor, no sé qué hacer, ayúdame, socórreme. Y el Señor va a estar allí, propicio a ti. El Señor va a estar con su brazo extendido a tu favor. ¿Cuántas personas hoy no pueden estar atravesando ese día malo? ¿Cuántas personas hoy quizás se encuentran en una situación de dificultad? Quizás alguien habló de ti, quizás es las finanzas lo que hoy te aqueja, o alguna situación en tu trabajo, cosas que se nos salen de las manos, en la familia, circunstancias que nosotros decimos, ¿por qué tengo que vivir esto? Pero nunca Dios nos va a desamparar en medio de esas circunstancias. Nosotros somos apresurados, nosotros queremos que las cosas cambien ya. Y nos entristecemos cuando quizás aquella persona que tiene que cambiar no cambia, o cambió por un tiempo y luego ya no cambia más. Entonces nos desesperamos y decimos, ¿por qué, Señor, si yo no me merezco esto? Es verdad, quizás tú has sido justo o justa delante del Señor, cada día buscando más, cada día intentando agradar más al Señor, congregándote, sirviendo, pero aún así es necesario que vivamos esas circunstancias, porque en medio de esas circunstancias Dios nos prepara y nos vuelve más dependientes a Él. Y es necesario que nosotros podamos hoy reconocer que quizás aún estando en el día malo, necesitamos crecer en fe. Yo te animo a que puedas crecer en fe en esta mañana. Que sea una mañana para que tú le digas, Señor, yo sigo confiando y esperando en aquello que tú prometiste a mi vida. Y hoy me levanto porque salgo de ese día malo. Sé que, como dice esta palabra, va a llegar un momento que se acabará y yo voy a estar firme, esperando y confiando en ti. Yo te animo a que sigas creyendo en el Señor. Yo te animo a que sigas esperando en Dios. Yo te animo a que no te desanimes. Yo te animo a que en medio del proceso tú puedas avanzar y puedas madurar en el Señor. Que puedas creer que el Señor es bueno contigo también y misericordioso. Recuerda todas las veces que Dios te ha socorrido, te ha enviado provisión y bendición, porque Él es un Dios fiel. El Señor te bendiga. Yo oro para que Dios te bendiga grandemente en este día, para que una gracia especial te visite, para que su favor te arrope, para que un soplo especial y milagroso llegue a tu vida, de modo que las circunstancias cambien y de modo que el poder de Dios se revele como nunca antes en tu vida, mostrándote que Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dios es Dios que obra en favor de aquellos que le temen. No vas a quedar en vergüenza. El Señor va a pelear por ti. El Señor está peleando por ti. Y aunque veas que es oscuro el camino, pronto vas a ver la luz de Dios alumbrando en las circunstancias. Un abrazo muy grande para ti en esta mañana. Que el Señor te bendiga.